Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Quédense con nosotros, pues en el siguiente segmento vamos a presentar un amplio reportaje sobre el maltrato en personas adultas mayores. Ninguna persona, joven o vieja, es prescindible. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿tiene conocimiento de que cada 15 de junio, desde el año 2011, se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. En 1987, durante su presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Joan Manuel Serrat reflexiona sobre el maltrato a los adultos mayores, previo al tema de su autoría, Llegar a Viejo. Entre aquellas cosas que entiendo, entre aquellas cosas que no me resultan misteriosas, a poco que pienso descubro que muchas de ellas son unas absolutas insensateces. Una de estas tremendas insensateces de esta sociedad es el trato que se les da a los viejos. Cuando uno ve cómo esta sociedad, es decir, nosotros, trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un Tampax o como a un envase no retornable. Porque esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarlos al pacto del hambre, a humillarlos, a arrinconarlos y a abandonarlos. Y esto no solo es una canallada, es peor, mucho peor. Esto es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad. Porque, por un lado, aquellos que hoy se sienten jóvenes han de reconocer que con el transcurso del tiempo, a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad, y difícilmente podrán hacerlo si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué quieren que les diga? A mí personalmente siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, o sea nosotros, hacemos cada día con los viejos. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia, escrita para esos niños
que llegaron más lejos porque salieron antes, a los viejos. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo, sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan aprisa, si tuviese más cuidado en donde pisa. Maltrato en la vejez, somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo, y nuestra invitada es la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Geriatría. ¿Qué tal, Liliana? Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias por aceptar conversar con nuestras audiencias. Muy buenas tardes, Ana Leticia. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Liliana, ¿cómo se define el maltrato en personas adultas mayores? Muy buena pregunta para empezar con este tema, ya que a diferencia, digamos, de otros conceptos como el de la violencia, el maltrato hacia las personas mayores se define como una acción única o repetida, o sea, puede suceder una vez o muchas veces, también puede ser por acción u omisión, que es un dato muy importante a considerar lo que tiene que ver con la omisión, y es una acción que produce daño a la integridad física, psíquica y moral, y que vulnera el goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor, independientemente de lo que ocurra en una relación de confianza. Y hago hincapié en esto porque en el 2002 la Organización Mundial de la Salud lo definió así, pero lo acotó a una relación donde exista una expectativa de confianza, es decir, que la persona mayor conozca a la persona que ejerce agresión hacia ella y de alguna forma hay un voto de confianza hacia esta persona. Pero ya en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, publicada en el 2015, ahí ya se hace esta ampliación a que puede ocurrir en una relación en donde no necesariamente exista una relación de confianza. Entonces, el maltrato es un concepto muy amplio que incluye todas aquellas acciones que generan una situación mala, adversa para la persona adulta mayor. En este sentido, ¿de qué manera se manifiesta el maltrato hacia las y los adultos mayores? Quiero decir, ¿a qué tipo de violencias están expuestos? Bueno, se ha catalogado en la literatura a nivel internacional y sobre todo por los organismos internacionales, referirnos principalmente a 5 tipos de maltrato, que es el físico, psicológico o emocional, el abuso sexual, el abuso financiero o simplemente un acto de negligencia que puede ser intencional o por omisión. ¿Hay barreras que dificulten la detección de los malos tratos a personas mayores? Claro, empezar por la cuestión de la detección y la atención es un factor importante. Tu pregunta traía a colación la palabra de barreras. La población adulta mayor encuentra múltiples barreras, tanto para el reconocimiento del maltrato,
en el ámbito doméstico, el reconocimiento que tienen los propios sujetos de las acciones que están viviendo y que son consideradas como maltrato. Y también hay barreras en cuanto a las estructuras. ¿Y a qué me refiero con estructuras? Los canales y los servicios que tenemos los ciudadanos y sobre todo la población de este grupo de edad para poder llegar a denunciar o a llevar un caso, una queja de una situación de maltrato que estén viviendo. Son muy pocos los espacios que se tienen en la República Mexicana y en los diferentes contextos, no solamente en las grandes ciudades, sino me refiero a los municipios, a las diferentes localidades. Hay mínimos espacios en donde las personas pueden ir a recibir atención frente a estos problemas. Esa es una gran barrera en los espacios que forman parte de estas estructuras y de una ausencia de políticas públicas para la prevención y atención del maltrato hacia este grupo de la población. Y por otro lado tenemos las barreras al reconocimiento que tienen las personas y también en cuanto a la estigmatización que se tiene de este fenómeno y que hace muy difícil a que una persona tanto lo reconozca como lo afronte y busque soluciones a estos problemas. Esas son las principales barreras. Podemos tener otro tipo de barreras ya a nivel más individual y depende mucho de los tipos de maltrato, de la gravedad del maltrato que están sufriendo. ¿Cuál es la prevalencia del fenómeno de maltrato en la vejez en nuestro país? En nuestro país se han hecho ya estudios en cuanto al tema, algunos estudios a nivel poblacional, otros estudios en grupos específicos de la población. Y hago hincapié en esto porque en ese sentido varía la prevalencia. La prevalencia actual a nivel poblacional de personas adultas mayores que viven en la comunidad y a través de encuestas de hogares está en 19.6, es decir, de cada 10 personas, 2 han sufrido maltrato en el último año. De cada 10 personas, 2 han sufrido maltrato en el último año. Es una cifra muy elevada, Liliana. Sí, es una cifra muy elevada y lo que se nos hace más grave a nosotros que hemos realizado investigaciones a lo largo del tiempo, ya prácticamente llevamos 2 décadas haciendo investigación en este tema aquí en México, y es que este fenómeno ha ido aumentando. No es un fenómeno que ha permanecido estático, sino es un fenómeno que ha ido aumentando. Por ejemplo, en el 2006 hablábamos aproximadamente de cada 10 personas, una persona sufría maltrato en el último año. Y ahora la cifra, a la misma encuesta, con la misma metodología, se realizó en el 2018 y los datos que arroja es un incremento de la prevalencia casi del doble. En este sentido, doctora Liliana Giraldo Rodríguez, por favor explícanos por qué existe el maltrato en la vejez, qué razones están detrás de este fenómeno y también por qué ha aumentado en los últimos años. Hay muchos factores que inciden para que el maltrato hacia este grupo de la población se dé. Uno tiene que ver con la vulnerabilidad que sufre este grupo de la población, pero no es porque la población sea vulnerable por sus propias características, sino que es vulnerada por la misma cuestión cultural, social y económica que estamos viviendo. Entonces, a la población adulta mayor y a las personas adultas mayores en particular, se les relega, se les discrimina, que es un elemento muy importante aquí relacionado con el maltrato de personas adultas mayores, y se les considera bajo una serie de estereotipos que hacen que conlleven a situaciones como estas. Este es un factor como macro, ¿no? Macrosocial, que tiene que ver con la discriminación, con los estereotipos, con esa visión que se tiene de las personas adultas mayores y de la vejez en general. Pero por otro lado están pues todas las teorías o todo lo que tiene que ver con el poder, y al perder poder, por así decirlo, las personas en el núcleo familiar, pues se vuelven más vulnerables a situaciones de maltrato. Y otras situaciones también tienen que ver cuando la persona adulta mayor comienza a ser dependiente me refiero a cuidados, pero también dependiente económica, que en esta etapa de la vida llega a suceder bastante por la salida
que tenemos las personas del mercado laboral. Entonces comienza a darse una dependencia hacia los otros y ahí pues de alguna forma nos volvemos más vulnerables cuando somos dependientes, desafortunadamente. Pero eso tiene que ver, esa dependencia hay que entenderla en un sentido mucho más amplio y no solamente pensar que una persona que es dependiente de cuidados pues es más vulnerable de sufrir maltrato porque el cuidador la va a agredir. Pero el cuidador es probable que ejerza maltrato por acción o por omisión, ¿sí? Pero muchas veces tiene que ver con que el cuidador también se encuentra en una desprotección. Es decir, no tiene la capacitación para cuidar a la persona adulta mayor, no tiene los recursos, está sobrecargado de trabajo doméstico y extradoméstico. Entonces hay que verlo en un sentido mucho más amplio de por qué ocurre el maltrato hacia este grupo de la población. En este sentido, ¿son más susceptibles entonces de ser maltratadas las personas que dependen económicamente por un lado y o de cuidados permanentes que las que son independientes física, emocional y desde luego financieramente, Liliana? Sí, eso es correcto. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos a aquellas personas que tienen discapacidad o tienen limitaciones debido a problemas en la salud, encontramos que la prevalencia ya no es del 19.6, sino se incrementa a 34%. Entonces, aumenta de manera considerable para las personas dependientes por problemas de salud física y mental. ¿Es un problema que afecta por igual a mujeres mayores que a hombres mayores? Mira, esto es muy interesante porque los primeros estudios que se hicieron aquí, principalmente en la Ciudad de México, mostraban que las mujeres tenían una prevalencia mayor que los hombres. Ahora se hizo un estudio mucho más amplio, tanto aquí en la Ciudad de México como en la ciudad de Jalapa, y se encontraron prevalencias muy similares entre hombres y mujeres, que es lo que también se ha encontrado en otros estudios a nivel internacional. Pero lo interesante aquí es que existen diferencias según el tipo de maltrato que sufren las personas. Es importante decir, por ejemplo, que a nivel general la prevalencia del maltrato psicológico es la más alta, del 16%, seguido del abuso económico o explotación financiera, que es del 4.4%, del maltrato físico, que es del 3.8%, y la negligencia 2.1%, y el abuso sexual 0.8%. En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, encontramos que las mujeres presentan una mayor prevalencia de maltrato psicológico y de negligencia y abuso sexual, mientras que en el caso de los hombres es mayor la prevalencia del abuso económico y de la explotación financiera, así como del maltrato físico. Y otra gran diferencia que nosotros encontramos tiene que ver con la persona que ejerce esta violencia o este maltrato hacia ellos. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, encontramos que los principales responsables es el cónyuge y los hijos, principalmente los hijos y seguido el cónyuge, y después algunos otros familiares cercanos a la mujer adulta mayor, hermanos, todavía suegros, nietos, mientras que en el caso de los hombres son principalmente los hijos y no familiares del adulto mayor, pero sí conocidos, en este caso amigos, vecinos, ejercen este tipo de violencias o maltratos hacia ellos. Entonces, aunque las prevalencias sean muy similares, por ejemplo, en las mujeres es de 19.8%, casi el 20%, y en los hombres de 19%, existen estas grandes diferencias, como comento, por tipo de maltrato y por el responsable que ejerce este maltrato. También las diferencias las estamos encontrando por el número de maltratos y el número de responsables de ese maltrato. Son más grandes los números de maltratos, digamos, que suceden en el último año, es decir, una mujer
puede llegar a sufrir 3 tipos de maltrato en el último año, reportar maltrato psicológico, físico y abuso sexual. Y en el caso de los hombres son menores los tipos de maltrato que reportan, al igual que las mujeres reportan un mayor número de responsables, es decir, que puede recibir maltrato por parte de los hijos y de la pareja, y en el caso de los hombres, por ejemplo, puede ser un abuso económico o financiero por parte de un vecino o de un familiar. Esto es muy importante a tener en cuenta porque las mujeres, aunque la prevalencia muestre iguales valores, viven diferente la violencia y el maltrato hombres y mujeres en cuanto nos referimos a la gravedad, por ejemplo, y también a la durabilidad del maltrato. Muchas mujeres reportan diferentes tipos de violencia y de maltrato a lo largo de su vida, mientras que en el caso de los hombres, estas acciones comenzaron a suceder de manera más reciente, tiene que ver más con la edad que con el hecho de ser hombre, mientras que el caso de las mujeres tiene que ver con la edad y con una cuestión de género. ¿Y sobre las consecuencias del maltrato, cuáles son? Son devastadoras las consecuencias del maltrato. Eso es algo que tiene que traerse bastante aquí a discusión porque el maltrato tiene fuertes consecuencias en la vida de las personas porque tiene efectos en la salud física y mental. O sea, efectivamente nosotros hemos corroborado que las personas que sufren maltrato se encuentran en estados depresivos, se complican más sus condiciones de salud, es muy difícil que salgan de un problema de salud, que se recuperen si están en un ambiente agresivo para ellas, si están en un ambiente poco adecuado para ellas, entonces es más difícil que se recuperen, digamos, de un padecimiento. Entonces, por ende, las personas que sufren maltrato y violencia tienden a tener un deterioro más rápido en su salud. Ahora bien, hay muchas situaciones de maltrato que pueden llevar a generar limitaciones y por ende discapacidad en la población adulta mayor. Entonces, efectivamente, pues esto trae consecuencias muy fuertes, pero es a nivel de salud, pero a nivel económico también trae consecuencias porque la persona al tener un deterioro de su salud pues va a tener que tener más gastos y más necesidades de atención, entonces esto repercute en su nivel socioeconómico y por ende pues podemos decir que repercute en su bienestar. Pero también las consecuencias del maltrato no solamente las tenemos que ver a nivel individual, sino también a nivel social, pues como genera mayores problemas de salud, pues tiene un impacto en los servicios de salud y también ha de tener un impacto en los servicios sociales. Entonces es un problema que por eso requiere una atención pronta, ya que estamos viendo el crecimiento y el impacto que tiene en la vida de las personas que lo sufren. Entonces, consecuencias a nivel de la salud física, desde luego de la salud psicoemocional, también consecuencias económicas. Y si una persona adulta mayor está siendo maltratada, ¿qué puede hacer? ¿Tiene, digamos, salidas para ponerle fin a esta situación? Lo que pasa es que depende bastante del apoyo de las redes que tenga a nivel individual, pero también depende bastante de las redes a nivel institucional. Es decir, si la persona tiene primero pues apoyo de su familia o apoyo de un amigo o apoyo de alguien que le ayude a ir a establecer una demanda o una queja o hablar de la situación y buscar una solución, ¿no? Pero por otro lado están las estructuras, están los servicios dirigidos para este grupo de la población y como ya en algún momento lo comenté, estos servicios difieren del contexto social en donde se encuentre la persona adulta mayor. Aquí en la Ciudad de México tenemos bastantes servicios, ¿no? Tanto organizaciones de la sociedad civil como servicios públicos, agencias especializadas. Pero en otros estados y en otras localidades no se encuentran con estos servicios, entonces las personas si quieren denunciar o si quieren establecer una queja, pues difícilmente tienen una institución en donde puedan hacerlo. Y si lo llegan a hacer, no encuentran la respuesta
adecuada a sus problemas, porque aquí nos falta mucha capacitación a nivel del tema del maltrato para la atención en las diferentes instituciones que forman parte de la estructura, ¿no?, de servicios sociales, judiciales que tiene el país, y hasta de los mismos servicios de salud, que son los lugares idóneos para que la persona pueda hablar de estas situaciones que está viviendo, sobre todo en el núcleo familiar. La importancia de hablar de las situaciones que está viviendo, ¿cuál es? Y además, en términos de atención psicológica, ¿cuál es el tipo de atención que deberían estar recibiendo quienes han tenido situaciones o han vivido situaciones de maltrato? Mire, esto entramos aquí al campo de la salud, ¿no? O sea, porque tú me estás preguntando a nivel psicológico, qué implicaciones y cómo sería como la situación idónea para atender en este sentido. Pues los servicios de salud deben de ofrecer una oportunidad para que se reconozca y se atienda el maltrato y en algunos casos se pueda reparar el daño. Hay diferentes niveles en el maltrato hacia la persona adulta mayor. Por eso la definición incluye por acción u omisión. En algunas relaciones de cuidado hay maltrato porque hay una serie de situaciones que se pueden mejorar o que se pueden corregir y con eso evitar que se siga dando el maltrato. Y en ese sentido los servicios de salud son fundamentales para resolver ese tipo de problemas. A nivel psicológico se habla de la reparación del daño. Hay cuidadores, y me refiero a hijos, a nietos, que de alguna forma en esas familias ha habido situaciones violentas a lo largo de la propia historia de la familia y que ahora se revierten hacia la persona adulta mayor que es cuidada o es atendida. Si se logra dar una atención integral a la persona adulta mayor, y en ese sentido me refiero a dar una atención psicológica a la persona mayor, pero también una atención psicológica al cuidador o al familiar para mirar dónde está el problema y tratar de solucionar ese problema en el campo de la salud, pues se puede llegar a solucionar y a prevenir el maltrato hacia la persona adulta mayor. Hay otras situaciones un poco más graves que no necesariamente se atienden a nivel psicológico. Se le puede dar atención psicológica a la persona adulta mayor para sacarlo de los estados depresivos que puede generar el maltrato, ¿sí? Pero también aquí entran otras instancias, por eso es que se habla de la necesidad de un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, para que entren otras instancias, trabajo social, y qué mejor que hubiese, digamos, una ayuda jurídica dentro de estos servicios, pero como no existe esa figura, entonces que el trabajo social pueda hacer una conexión con otras instancias que tiene la comunidad para poder atender a la persona. Pero estas redes nosotros todavía no las tenemos, dado a que no hay una política pública que atienda este problema aquí en México en particular, ¿no? Ahora bien, ¿qué tan visible es el maltrato a la vejez en términos sociales, pero también individuales, pensando en las y los cuidadores? ¿Qué tan conscientes son ellos y ellas, hablando de cuidadores, de que están cometiendo actos de maltrato? Mira, esa pregunta es muy interesante porque desde mi mirada del trabajo que he realizado cualitativo y cuantitativo, el maltrato hacia las personas mayores está invisibilizado. Invisibilizado porque hay una falta de reconocimiento por la propia víctima, así como por el perpetrador. Porque la víctima en muchas ocasiones también me imagino que tiene que ver un poco con estos estereotipos, tiene que ver un poco con culpas, tiene que ver con muchos aspectos de la persona y aspectos de la propia familia que hace que no sé si la palabra correcta, se normalice las situaciones de violencia al interior de la familia. Entonces hay una falta de reconocimiento. Y en cierta medida esta falta de reconocimiento va acompañada de como de impotencia que siente la persona adulta mayor, por un lado como reconocer y por el otro lado como para buscar ayuda a la situación que está viviendo.
y también se encuentra invisibilizado por parte no solamente del cuidador, sino también de la familia, porque algunos consideran que se lo merecen. Entonces, dado estas situaciones que de pronto se han presentado en otras etapas de la vida. Por eso es importante generar una mayor concientización y generar un conocimiento real de lo que son las situaciones violentas para que las personas reconozcamos que lo que está sucediendo no es normal y que no se debe permitir, sobre todo pues en el seno de la familia. En este momento yo sí creo que el tema del maltrato está totalmente invisibilizado por la sociedad en general. Decirles entonces a nuestras audiencias, a partir de lo que comentas, que deberíamos, me parece, crear esta conciencia de que no es normal que si soy una persona adulta mayor me griten, me marginen, me quiten dinero o me pidan dinero de manera constante, se olviden de mí, en fin, toda una serie de circunstancias en las cuales, de alguna suerte, nuestros derechos humanos y nuestra calidad de vida se ven en una situación de riesgo. ¿Es correcto, Liliana? Es correcto, y mire, aquí es muy importante reconocer si los organismos internacionales están hablando tanto el tema del maltrato y de la discriminación hacia las personas adultas mayores, entender que realmente este problema existe y que este problema debe ser atendido, principalmente porque es una cuestión de derechos humanos, como tú muy bien lo has mencionado, sí, y porque atenta contra la vida, la integridad, el bienestar de las personas adultas mayores, que no es normal que una persona adulta mayor, como tú dices, sea violentada, sea agredida, sea discriminada en su ámbito familiar y fuera del ámbito familiar. No es normal. Y ¿cómo hacer? Aquí la cuestión es cómo hacer para transmitir esta información y que todas las personas seamos conscientes que las relaciones no tienen que estar permeadas por estas agresiones que día con día lo que hacen es afectar nuestra salud, nuestro bienestar. ¿Qué hay sobre los maltratos para las personas adultas mayores que viven en residencias y asilos? Bueno, ese es un tema poco explorado aquí en México. Realmente la mayoría de los estudios que se han hecho en torno al tema se han hecho a nivel comunidad o en servicios de salud, en pacientes, pero no hemos tenido datos contundentes sobre las violencias y los maltratos que sufren en estos lugares, ¿no? La verdad no podría darte mayor información. A nivel internacional, pues si hay un reconocimiento de esta problemática, pero aquí en México no tenemos información, digamos, que sea contundente, que sea verídica y que nos permita a partir de ella tomar diferentes tipos de acciones. Liliana, y para quienes están en situación de calle, ¿qué tanto sabemos sobre la prevalencia de este fenómeno en personas adultas mayores que se encuentran en esta condición? Tampoco, no tenemos información sobre estos datos y es muy desafortunado porque cada vez vemos cómo aumenta la población adulta mayor en situación de calle, ¿no? O sea, este es también un fenómeno que se ha ido incrementando en los últimos años y pues realmente no sabemos. Solamente sabemos a través de las redes sociales o de informes periodísticos que se menciona como una persona, ya sea en situación de calle o una persona adulta mayor, es agredida públicamente. Que este también es un fenómeno que se ha ido incrementando bastante, la extorsión y la agresión en los espacios públicos hacia las personas adultas mayores. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, maltrato en la vejez. Nuestra invitada es la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, le pedimos a nuestras audiencias que envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Hola, muy buen día a todos. Me presento, yo soy la doctora Macarena del Rosario Cifuentes Martínez. Soy médico internista y geriatra. Radico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Actualmente soy profesora de posgrado de la especialidad de geriatría y soy miembro del Consejo Mexicano de Geriatría.
Este mes de junio se conmemora el día para tomar conciencia del maltrato a los mayores. El maltrato hacia el adulto mayor tiene muchas variantes. Tenemos que actualmente la Organización Mundial de la Salud lo define como aquel acto único o repetido que se puede dar en un ambiente de confianza en el que se somete a la persona mayor a una violación de sus derechos humanos. Y bueno, va desde el maltrato físico, desde el maltrato psicológico, del maltrato sexual, afectivo o emocional, también el maltrato de tipo económico por negligencia. Está reportado actualmente hasta un 20% en la población mexicana, pero sabemos que generalmente este tipo de casos no llegan a ser denunciados ni reportados, por lo que pensamos que es más todavía. El ser persona mayor te hace ser un grupo más vulnerable, ¿sí? Más vulnerable porque aumenta la dependencia. Hay personas que son dependientes económicamente de sus hijos, otros que son dependientes porque necesitan cuidados físicos por sus enfermedades. Aquí entra el grupo de pacientes con demencias, con algún problema mental que les limita mucho poder sobrevivir por ellos mismos sin necesidad de alguien que los esté cuidando, les esté proveyendo alimento, cuidados médicos, baño, higiene personal. Entonces, estas personas todavía son más vulnerables porque pues no pueden expresar la mayoría de las veces sus necesidades. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Esto es un abordaje multidisciplinario, ¿verdad? Aquí no nada más se involucra en la parte médica, tiene que involucrarse la parte social también. Desde el punto de vista médico, su médico de cabecera, su médico de confianza, pues nosotros tenemos la obligación también, si detectamos estos datos, pues de informar a las autoridades, ¿verdad? Tenemos recursos como la Procuraduría del Adulto Mayor, los DIF de cada región, para que la calidad de vida sea digna, ¿verdad? Y que no lleguemos a situaciones de estrés y de violencia que no son necesarios. Les recuerdo, soy la doctora Macarena Cifuentes Martínez y mi paisaje interno lo lleno con la atención a las personas mayores, tratando de mejorar su calidad de vida. Y me pongo a sus órdenes en el correo de macarena.cifuentes@gmail.com. Gracias y hasta luego. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada, el tema del día, maltrato en la vejez. Nuestra invitada es la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría. Liliana, comentabas en la primera parte de la entrevista que han aumentado los casos de maltrato en el último año. ¿Tiene que ver esto directamente con la pandemia por COVID-19? No, los datos que yo estoy ofreciendo son datos de estudios a nivel poblacional, son datos del 2018, prevalencias del 2018. Lo que yo he escuchado a través de los diferentes medios de comunicación es que cada vez se encuentran más denuncias, se han reportado más situaciones de maltrato. Ya el tiempo nos permitirá investigar si efectivamente se incrementó por la pandemia, pero este incremento que yo menciono, esta duplicación en la prevalencia del maltrato, en primer lugar, insisto, es antes de la pandemia y hay varias hipótesis de por qué se está incrementando el maltrato y una de ellas tiene que ver con el incremento de la población adulta mayor y si esto sigue así, pues es muy probable que la prevalencia continúe aumentando siempre y cuando se realicen acciones para prevenirlo y atenderlo. O sea, esto tiene que ver, claro, con el incremento de la población adulta mayor, pero también tiene que ver con la ausencia de políticas públicas y de servicios sociales para la atención y prevención del maltrato hacia las personas adultas mayores.
pues no existen estos servicios, no existen medidas preventivas y por tanto pues el problema comienza a aumentar dado que se incrementa la población. Por otro lado, México desafortunadamente en los últimos años, como es sabido por todos, ha tenido un incremento considerable de la violencia a nivel intrafamiliar, lo cual afecta pues a los más vulnerables, a niños, mujeres y personas adultas mayores. Por lo tanto, las prevalencias de este fenómeno pues aumentan de manera considerable y lo que cambia es, en este caso, como digo, la víctima, en este caso puede ser los niños, las mujeres o las personas adultas mayores, y el perpetrador, ¿no? Quien realiza el maltrato, la pareja, los hijos, los padres. Entonces, estos incrementos de violencia están asociados a situaciones que agravan las condiciones de vida de las personas adultas mayores, pero también, por un lado, porque sí existen acciones para la atención y la prevención de la violencia hacia las mujeres y hacia los niños, pero no tenemos tan claro acciones en la política pública para la prevención y atención de la violencia hacia las personas adultas mayores. Has sido muy enfática en este punto de la ausencia de políticas públicas en nuestro país y quisiéramos preguntarte al respecto, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos, los estados, en promover la eliminación de todas las prácticas que generan violencia en la vejez? Hay una responsabilidad muy grande porque la ausencia de políticas públicas y todo lo que emanan de esas políticas públicas, es decir, programas, servicios, recursos, financiamiento para las diferentes acciones preventivas y curativas, correctivas, insisto, vienen de las estructuras de una verdadera política pública que permita atender y prevenir. Y si no la hay, pues entonces el problema va a seguir existiendo y va a seguir creciendo, porque no solamente es una ley para registrar o detectar los casos de maltrato, sino es una ley, como digo, que de ahí emanen diferentes tipos de acciones para prevenirlo, para generar una mayor conciencia en la población. Y esta conciencia tiene que ir dirigida hacia las propias víctimas, hacia los propios perpetradores, a las familias, a las comunidades, a los profesionales de los servicios sociales, jurídicos, de los servicios de salud, a los profesionales de la salud, porque son ellos, los profesionales de la salud, pueden llegar a ser el único puente que tienen las personas adultas mayores para hablar de situaciones de maltrato que están viviendo probablemente en el ámbito doméstico. Entonces, sí, efectivamente, si no tenemos políticas públicas, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y necesitamos de verdaderas políticas públicas que atiendan el problema para poderlo erradicar. Doctora Liliana Giraldo Rodríguez, con toda esta experiencia que tienes trabajando en el campo, ¿qué tipo de políticas públicas recomendarías? ¿Cómo atender y prevenir, desde luego, el maltrato en la vejez? Nosotros tenemos un buen antecedente que es todo lo que se ha hecho para las mujeres como derecho a una vida libre de violencia, y aquí nos tocaría trabajar también en la población adulta mayor y no solamente ponerla como un grupo más dentro de las diferentes acciones jurídicas y legales que se encuentran, sino necesitamos marcos jurídicos especiales dirigidos a las personas adultas mayores, porque es totalmente diferente el maltrato que ellas sufren en comparación con otros tipos de violencia y maltrato hacia otros grupos de la población. Entonces, para contestar tu pregunta, yo me refiero específicamente a una ley para prevenir y atender la violencia y el maltrato hacia este grupo de la población, en donde involucre a todos los sectores y niveles de la sociedad. Una ley a la cual se le invierta un recurso que permita generar acciones y programas preventivos y de atención, que hayan agencias especializadas, que se modifiquen los diferentes códigos civiles y penales, que se generen diferentes caminos
de comunicación entre las diferentes instituciones para realizar un trabajo interinstitucional e interdisciplinario para la atención del maltrato, o sea, que los servicios de salud dialoguen con los servicios jurídicos y sociales para atender algún caso de maltrato que llegue a estas instancias y viceversa, que los servicios sociales puedan dialogar con los servicios de salud para atender a personas víctimas de maltrato. Entonces necesitamos trabajar ya en una verdadera política pública que permita que las instituciones dialoguen y que tengan los recursos, pero también que tengan los marcos jurídicos, normativos, reglamentarios, si lo podemos decir así, también como los protocolos de atención adecuados del maltrato, y así, más que revictimizar a una víctima, podamos atender la situación de violencia que está viviendo una persona en esta etapa de la vida. Ya contamos con iniciativas que caminen en este sentido. ¿Son planteamientos que se hayan por lo menos puesto sobre la mesa? Sí, está dentro de la Ley de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Se encuentra el derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia. Está también, digamos, algunas modificaciones en el Código Civil y en el Código Penal. Sin embargo, esto no basta. No basta porque necesitamos un trabajo, insisto, un trabajo mayor que nos permita generar soluciones interinstitucionales e interdisciplinarias. Sí, México tiene contemplado el tema, sin embargo, considero que está contemplado como no sé si la palabra correcta es como un adendum, como un tema más, y aquí tendríamos que fijarlo como un tema único que amerite una atención global y en diferentes niveles en la sociedad. Porque además me imagino, Liliana, que tenemos un panorama, digamos, difícil hacia adelante ante el hecho de que nuestra sociedad está envejeciendo y a la vez está disminuyendo el número de hijos e hijas en el hogar para compartir las labores de cuidado de las personas mayores. Sí, efectivamente. Por eso yo insisto, sí es muy probable que el crecimiento de estos problemas, como el tema del maltrato, pues se deba al crecimiento de la población y a la ausencia de políticas públicas para atenderlo. Pero bueno, la cuestión de que envejezcamos, digamos, sin hijos, es como otro tema, por así decirlo, ¿no? Creo que las relaciones familiares y el cambio de la estructura familiar no necesariamente está vinculado al maltrato. Claro, estamos hablando del maltrato en el ámbito familiar y por ende hablamos de todos los miembros de una familia y donde los hijos son los principales responsables del maltrato. Por lo menos en este fenómeno, los hijos son los principales, seguido de los cónyuges. La ausencia de hijos implicaría como otros temas a discutir aquí, efectivamente que están relacionados con el cuidado y con otros factores emocionales, psicosociales y económicos de la persona adulta mayor. Por ejemplo, el hecho de que ya no podamos o haya generaciones que ya no puedan aspirar a pensiones dignas, también nos mete de lleno y tendría que ser discutido como parte de los factores que propician u orillan al maltrato. ¿Te parece, Liliana? La situación económica es un elemento que lo hemos estudiado. Efectivamente, las personas que tienen una dependencia económica aumenta la probabilidad de que sufran maltrato. Sin embargo, hemos encontrado también aquellas personas que tienen recursos económicos también tienen una alta probabilidad de sufrir maltrato psicológico y económico. Más bien, sí tenemos que garantizar efectivamente un ingreso digno para esta etapa de la vida, pero ese ingreso digno tiene que ir acompañado de otra serie de servicios, o sea, no solamente un ingreso va a subsanar las necesidades de una persona, sino que tiene que ir acompañado de servicios de salud de calidad, de servicios sociales, de servicios jurídicos. Por ejemplo, en otros contextos, en otros países, no solamente se habla de cuestiones que tengan que ver con
ayudas económicas, sino programas de administración del dinero, es decir, cómo ayudar a las personas adultas mayores a que no sean estafados o no sean vulnerados por tener un recurso económico. Estos programas pueden ir también dirigidos a grupos que están en alto riesgo de explotación. Por un lado, no basta con un ingreso digno, sino que tenemos que acompañarlo de diferentes servicios para que este ingreso digno pues realmente, por un lado, le ayude a subsanar sus necesidades básicas, pero también acompañado de otros servicios a nivel salud, de otros aspectos, ¿no? Gracias por esta puntualización. Estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista. Si me lo permites, yo quisiera recuperar algo que mencionabas en la primera parte de la entrevista y que tiene que ver con el hecho de que muchas veces las cuidadoras, los cuidadores no tienen la preparación ni las condiciones para llevar a cabo esta labor e incurren por acción o por omisión en situaciones de maltrato. ¿Cuál sería el mensaje para las y los cuidadores? Bueno, el mensaje para las y los cuidadores y también para los integrantes de la familia que no se perciben como cuidadores potenciales o no son los cuidadores únicos de la persona adulta mayor, porque en muchas ocasiones encontramos que no es el cuidador principal el que ejerce maltrato, sino es otro familiar. El mensaje sería que se tienen que informar de las necesidades de la población o de la persona que están cuidando, informarse de cuáles son sus necesidades en salud, porque en algunas ocasiones no cuentan con esta información y consideran, por ejemplo, que problemas de la incontinencia urinaria, de los olvidos, de algunas situaciones que se presentan derivado de enfermedades en esta etapa de la vida, se genera un problema a raíz de ellas porque no se cuenta con la información suficiente para comprender lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, la incontinencia es algo que genera un problema muy fuerte entre el cuidador y el adulto mayor que puede llegar a maltrato por acción o por omisión. Entonces, el mensaje más directo para ellos sería que se tienen que informar sobre las necesidades de la persona adulta mayor que están cuidando, tener el conocimiento adecuado y pertinente, y también a nivel estructural, pues ojalá pudiesen contar con recursos para ayudarlos en estas tareas que desempeñan tanto de cuidado como en el ámbito familiar. ¿Hay recursos a la mano, por ejemplo, a través de la Internet para profundizar en estos temas, en particular si somos cuidadoras o cuidadores o estamos cerca de adultos mayores, convivimos con ellos de forma permanente? Sí, hay recursos, efectivamente. Diferentes instituciones están brindando cursos a los cuidadores y estos cursos son muy importantes. Es una gama de información muy interesante en diferentes niveles que ayudan a brindar cuidados de una mejor forma, como mover a las personas que están postradas en cama, cómo trabajar con las cuestiones emocionales. Hay diferentes cursos. Aquí en el Instituto Nacional de Geriatría se brindan cursos de manera continua, solamente hay que estar muy pendientes de la programación de estos cursos. Hay cursos para los cuidadores y cuidadoras que no tienen costo y que son muy completos para atender todas las necesidades psicoemocionales de los adultos mayores que están cuidando. Correcto, pues ahí está la invitación a seguir la programación del Instituto Nacional de Geriatría, a estar atentos a la misma. Y ya para finalizar, ¿cómo podemos estar pues al pendiente de las investigaciones que realiza la doctora Liliana Giraldo Rodríguez? Bueno, los resultados de las investigaciones que yo realizo se publican en la página del Instituto Nacional de Geriatría. Este es un tema que el instituto ha estado muy pendiente en generar investigación, capacitación y bueno, todos los resultados de los trabajos. Hay un apartado especial en la página del instituto en donde se muestran datos sobre el tema del maltrato y también de manera continua en las redes sociales se están publicando diferentes mensajes para la prevención y atención del maltrato y de la discriminación hacia este grupo de la población.
Pues doctora Liliana Giraldo Rodríguez, un gusto conversar contigo esta tarde. Gracias por tu presencia en Somos Paisaje Interno y nos despedimos. Muchas gracias, Ana Leticia, por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. El retrato de la familia Savages podría ser cualquier historia de la vida real, en la que los integrantes de una familia se enfrentan a su pasado, lo derriban e implementan tareas de cuidado ante los estragos de la demencia senil que padece uno de sus integrantes. Bajo la dirección de Tamara Jenkins, esta película realizada en 2007 te invita a pensar en la importancia del acercamiento familiar ante la inminente etapa de la vejez de los padres. El agente Topo es un filme de Maite Alberdi, el cual recientemente fue nominado al premio Oscar a Mejor Documental. Este narra la historia de Sergio, un hombre viudo a quien se le abre una oportunidad laboral como investigador privado al interior de un asilo de ancianos, situación que lo hace sentir útil en un mundo donde las personas mayores son abandonadas. Explora estos dos relatos cinematográficos y cuéntanos qué te hacen pensar. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Haciendo las paces con tu atención. Ajá, con que la atención se ha ido o no te hace caso, ¿eh? Con que resulta difícil mantener la atención y concentrarte en algo, ¿no? Bien, tal vez lo que quieres es que la atención venga así, nada más porque tú lo quieres, lo deseas o lo necesitas. Pero, ¿por qué no invitar la atención en lugar de exigirle? Invítala como invitas a una amiga o a un amigo, incluso como invitar a una pareja a mirar un atardecer. Invítale un atardecer de esos que cambian de color minuto a minuto, desde el rojo malva hasta el azul profundo, el violeta y al espacio hermoso negro tachoneado por estrellas. Invítale a nadar en esa infinitud, sin peso ni necesidad alguna, solo así, nadando en el espacio ilimitado y tus ojos relajados, sintiendo más mirada que ojos, más espacio que objeto, más infinitud que individuo. Nada, nadando en la nada, respira profundo, imagina y siente cómo te expandes y tu atención se solaza en el espacio, despacio. Y luego, mira a tu atención a los ojos y pregúntale, ¿te gustó? ¿Te gustaría que hiciéramos más a menudo esto? Lo siento, había dejado de ponerte atención a ti, no solo por alarma o por necesidad, sino por disfrute y maravilla. Gracias por estar aquí. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma o en Poética Terapéutica. Participamos en este programa nuestras entrevistadas, las doctoras Liliana Giraldo Rodríguez y Macarena del Rosario Cifuentes Martínez, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.